Bien, se acerca fin de año y además de la fiesta, que yo también se viene la renovación de contrato para los inquilinos, ¿no? En este caso, muchos de ellos a principios de año ya comienzan a negociar el nuevo contrato de alquiler. ¿En qué situación estamos, Julián Borino? Y hay polémica, Está ¿no? la ley que todavía no es ley, ahí en el medio. Ibas a decir echa la ley y echa la trampa, pero todavía no tiene, tiene media la sanción. están pensando ya la trampa, eso es lo peor. Bueno, hay que ver, ¿no? Porque parece que en parte está trabado esto en el Congreso porque hay algunos sectores de la sociedad, puntualmente las inmobiliarias, que lo que dicen es, miren señores, ustedes están a punto de aprobar algo en el Congreso que quizás a los inquilinos les da una mano, pero a nosotros la verdad que nos complica mucho y en definitiva puede ser hasta contraproducente. ¿Qué es esto? Bueno, que los alquileres suban de precio mucho. Pero ¿cómo van a subir mucho si en rigor el proyecto es justamente para lo contrario? Sí. Bueno, lo que dicen las inmobiliarias es, si ustedes regulan, le dicen a los legisladores, ¿no? Si ustedes regulan el mercado de alquileres, lo que puede pasar es que quienes son dueños de departamentos, bueno, terminen decidiendo no ponerlos en alquiler. Entonces, cuando se achica la cantidad de departamentos que van a estar ofrecidos en alquiler, obviamente lo que tenés es una suba en términos proporcionales de la demanda, es decir, que los precios podrían reacomodarse hacia arriba. Es un razonamiento que, digamos, podremos discutirlo, ¿no? Para algunos tiene sentido, para otros, yo por lo menos para mí, ni siquiera tendríamos que tomar esto como una regulación del mercado, ¿se entiende? Es decir, le pone algunas normativas, ahora las vamos a compartir, le pone un corsé, si querés, al mercado del alquiler, pero en rigor no hay precios máximos. Acá no estamos hablando de precios máximos y las inmobiliarias sí están hablando de precios máximos. Pero acá, en general, lo que vamos a ver en las modificaciones que se están discutiendo y ya tienen media sanción por parte del Senado, es que se ponen determinado tipo de, si querés, normas a la hora de actualizar los contratos de alquiler. ¿Por qué? Por inflación. Es decir, pero acá no hay un tope. En ningún lado dice, bueno, un alquiler no puede ser o superar determinada cantidad de salarios mínimos. La verdad que no está dicho esto en lo que es el proyecto. Entonces, repasamos y de alguna manera empezamos la discusión también en estos términos. Es decir, por ejemplo, ¿qué dice el proyecto? Dice, el plazo mínimo de alquiler será de 3 años. Hasta ahora es de 2. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, en general está hecho ¿para qué? Para el inquilino que quiera asegurarse un alquiler por 3 años, se supone que tiene un margen un poquito más importante, sobre todo de tranquilidad, porque si no estás permanentemente pensando, bueno, el año que viene voy a tener que renovar y no sé si me van a alquilar o no. Bueno, esto está hecho por esa razón, es decir, pasa de 2 a 3 por esa razón. Solo podrá haber incrementos anuales, pero el tope será un promedio entre inflación y salarios. Acá sí está. Acá hay Opera un tope ahí. Claro, pero esto tiene que ver con lo que se llama la actualización del contrato. Claro, vos una vez que firmás el contrato, durante la vigencia de ese contrato tenés esta actualización. Claro. Ahora se termina el contrato, se sienta el propietario inquilino y dice, bueno, mira, a partir del año que viene vale tanto. Si te gusta bien y si no... Claro, a ver, porque... Muchas gracias y ¿Qué listo. pasa en otras regiones del planeta, en casi todas las regiones del planeta? Vos cerrás un contrato de alquiler con el inquilino, vos sos el propietario, el inquilino te cierra un precio, vamos a suponer que vos alquilas un departamento de 2 ambientes en 5.000 pesos. Sí. Y esos 5.000 pesos se pagan sistemáticamente todos los meses durante 2 años o 3 años. Pero digamos, no hay ninguna instancia de renegociación. Lo que pasa es que acá se naturalizó que durante el contrato a vos te va a ir variando el precio. De manera informal sí hay una renegociación en realidad. Sí, de manera formal también. Vos podrías escalonarlo. En el contrato. Estipulado en el contrato de alquileres. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice, bueno, a ver, si la inflación supera el 10%, ahí sí se empieza a tomar en cuenta esto para ponerle un techo a la actualización. Pero esto no significa que el alquiler tenga un techo. No hay un control de alquileres acá. Porque vos y yo podemos pactar libremente el precio inicial del alquiler. Claro. Digamos, si vos querés pagar 5 y yo quiero cobrarte 7, bueno, lo más probable es que terminemos negociando en 6.000 pesos por mes. Y si terminás pagando 7 porque decidiste pagar 7 y punto. Digamos, ahí no hay un control de precios. Lo que dicen las inmobiliarias es, hay control de precios. Y yo te digo, ¿hay control de precios? La verdad es que no. Lo que hay es, en un contexto de inflación, un marco que de alguna manera resguarda determinadas garantías que va a tener el inquilino, que es la parte más débil de lo que es esta transacción comercial. El que tiene mayor fortaleza en términos financieros es quien tiene la propiedad, obviamente. Entonces, esta cláusula, que es la que hoy está haciendo mucho ruido, hay artículos en los diarios, se está discutiendo en el Congreso y está trabado el proyecto, es
que el incremento se da si la inflación supera el 10%, y el techo lo van a poner la combinación de inflación y salarios. Salarios a través de lo que se llama el coeficiente de variación salarial que tiene el INDEC. Entonces, en esa instancia sí. Esto podría haberse aplicado perfectamente en los últimos años, porque la inflación siempre estuvo por encima del 10%. Claro. Es decir, que esto hubiera entrado en juego y probablemente el año que viene entre en juego si se termina sancionando la ley, porque la expectativa de inflación supera el 10% para el año próximo, ¿no? Sí. Lamentablemente, pero digo, es así. Entonces, ¿cuál sería el ajuste que tendrían los alquileres? Bueno, si la inflación es del 30 y los salarios avanzan un 20, bueno, ahí, digamos, la combinación de esa ecuación te terminaría dando quizás un ajuste con un techo del 35% aproximadamente. Digo, para ponerlo en ejercicio, ¿no? ¿Cómo funcionaría esto? Ahora, el precio inicial, el precio de arranque del alquiler, se puede pactar libremente, no hay control de precios. No te dice la ley, mire, ustedes van a tener un techo para alquilar un departamento de 2 ambientes, no puede exceder los 10.000 pesos. Sí. No está eso. Vemos otras. Queda zanjado el tema de las expensas extraordinarias, es decir, las tiene que pagar el propietario. Acá no hay forma de que el propietario le diga al inquilino, mire, páguelas usted. No, ¿sabe qué? La ley dice que las expensas extraordinarias las paga el propietario. Y este es el otro dato que me parece que es importante. El inquilino va a poder rescindir el contrato. Uno hace un contrato por 3 años, pero vos te querés ir a los 6 meses. Bueno, antes las multas eran grandes. Sí. Ahora lo que vas a tener es que pagar 1 mes y medio de contrato de alquiler y podés rescindirlo perfectamente el contrato. En el segundo y en el tercer año de alquiler, la multa es de solamente 1 mes de alquiler. Bien. Esto es lo que establece la ley y le da un poquito más de margen al inquilino también. En la anterior había quedado la Comisión de las Inmobiliarias, ¿no? Bueno, hay un límite también. Es bueno, claro, porque lo que dicen, las inmobiliarias en realidad se quejan, si querés, en genérico del proyecto. No dicen, no, porque yo quiero cobrar más comisiones. Pero, a ver, cuando hablas con algunos de ellos, bueno, en realidad en la práctica eso también queda como en el marco de una negociación. Se cobraban a veces 2 meses de alquiler. A veces se cobra, además, bueno, obviamente lo que es el depósito. En definitiva, la cantidad de dinero que tiene que invertir un inquilino para hacerse de la propiedad, para empezar a rentarla, es realmente importante. Lo que va a decir la ley es que, en el caso de las comisiones, tienen que ser de solamente 1 mes. Y este es otro dato que también despertó un poquito de inquietud. Pero básicamente hay ahora un enfrentamiento bastante fuerte con los legisladores que aprobaron y con los que tienen que discutirlo, porque lo que le dicen es, señores, ustedes están regulando el mercado del alquiler. Yo pregunto, digo, no inocentemente, porque conozco el proyecto, digo, la verdad es que acá no hay una regulación del mercado de alquileres. Lo que hay es, en un contexto de inflación, una letra, una ley que de alguna manera te ayuda a zanjar determinado tipo de conflictos que pueden generarse porque hay inflación en la Argentina y porque hasta ahora al menos la verdad que los privados terminaron resolviendo esto, el Estado no intervino. Y entonces en todo caso preguntémonos por qué no intervino antes el Estado, para ayudar un poco a zanjar estas cuestiones que siempre se terminaban volcando más del lado del propietario que del inquilino también, ¿no? Entonces en ese contexto es que se está discutiendo esto. ¿La ley tiene media sanción del Senado? ¿Están diputados ya? La ley está en diputados, tiene media sanción del Senado. La pregunta es, bueno, si realmente hay voluntad política para llevarlo adelante. Se está discutiendo ganancias, mañana se discute nuevamente ganancias en algunas comisiones. Está ahí el proyecto, tiene media sanción y lo que se está viendo es, bueno, sí, finalmente termina siendo tratado por diputados. Antes de fin de año, ¿no? Hay quienes dicen que sí, que tendría que darse, pero lo que también se ve es que la oposición empieza como a generar cierto ruido, porque lo que dicen es, si esto termina impactando en los precios, bueno, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Yo no sé si realmente puede llegar a terminar a impactar. Es decir, una persona que hoy tiene un departamento en alquiler, con este marco, ¿se ve muy perjudicado? Y yo no sé, digo, salvo que quiera especular con una inflación, digamos, si tenés 25% de inflación, ajustarte el 40% del contrato. También si lo tienes sin alquilar, tiene que absorber parte de los gastos del departamento. Así que también es una pérdida. Claro, siempre te corren ¿Cuánto tiempo gastos lo va a tener sin alquilar? Sí. Y cuánta pérdida le representa de alguna manera si se aprueba la ley. Claro, si vos me dijeras que esto le pone un techo al valor de las propiedades que se van a poner al alquiler, yo te diría sí, ahí se puede generar un aumento de precios, porque obviamente hay quienes van a estar dispuestos a alquilar el departamento y va a haber quienes no van a estar dispuestos a alquilarlo, sencillamente que porque el precio que ellos quieren de alguna manera negociar, hay una ley que te lo prohíbe. ¿No? Siempre que hay controles de precios, siempre hay un mercado negro. No, pero acá no te prohíbe la ley.
Acá, en este Vos caso... cuando te sentás a negociar con el inquilino y decís, mira, quiero 10, querés 10 también. Después lo que se regula es la actualización de ese contrato, de acuerdo a la inflación. Claro. Porque el precio lo pones vos después. Sí, por eso yo proponía esto, porque se está generando, en las redes sociales también hay discusiones, y la realidad es que me parece que se está errando el foco. Es decir, el foco es, a vos te dan una cantidad de reglas o de normas que sobre todo te solucionan un problema que es el de la inflación. Que hasta ahora uno podría decir, bueno, hasta ahora se solucionó entre los privados, sí, pero con algunas cuestiones que son injustas. Bueno, esto de alguna forma pone un dispositivo para tratar de solucionarlo. Lo otro es, ¿hay techo, hay control de precio de los alquileres? La verdad que no hay. Vos podés pactarlo libremente y después sí lo que de alguna manera se va a ver es cómo evoluciona ese mercado. Yo también podría decirte, bueno, la verdad que cada vez hay más propiedades que se vuelcan en alquiler en este caso. Con el cepo cambiario en adelante, de hecho ese mercado explotó. ¿Por qué? Porque el que no podía vender la propiedad, porque no había dólares, lo que decía es la pongo en alquiler para pagarme los gastos que vos hacías recién referencia. Claro. Ahora hay un proceso que es relativamente inverso, es decir, hay un poquito menos de alquileres y se vende más.